Serafín. Muy bien, estamos de regreso en Territorio Inexplorado por comenzar una entrevista, así que ya le estamos dando la bienvenida a Ignacio Gago. Así Hola, es. ¿cómo están? ¿Cómo andas, Ignacio? Bueno, buenas tardes. Acá Rodrigo y Lucila, de parte de este programa que hacemos, que es Territorio Inexplorado. Primero que nada, queremos darte la bienvenida a este programa y queremos agradecerte por tu tiempo. Y bueno, nada, porque formes parte de o que hayas accedido a esta entrevista en primer lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros recién estábamos hablando acá, haciendo una especie de adelanto respecto al libro, pero para todos aquellos que se están sumando recién ahora en el streaming, les comentamos que Ignacio es coautor de un libro que se llama Implosión, ¿sí? Apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, y que fue editado en una primera instancia por la editorial Tinta Limón, ¿sí? Y además también queremos contarle que este libro en particular tiene un análisis muy interesante respecto a los procesos que se están dando de forma contemporánea. Ignacio, en este sentido, se los presentamos a todos, es sociólogo, es docente y también es integrante del colectivo Juguetes Perdidos, que es un espacio de investigación e intervención que ya tiene unos 15 años de existencia. Y en este libro creo que después, vos corregime si yo me equivoco, en este libro se vuelca mucho de esto, ¿no? Este libro tiene una impronta muy importante respecto a todo el recorrido de investigación y de análisis que estuvieron haciendo tanto vos como Leandro Bartolota, que es el otro escritor de este libro. Así es. Bueno, muchas gracias por las palabras sobre el libro, la presentación. Sí, el libro sale por Tinta Limón a fines del año pasado. Es un libro que tiene tres conceptos fundamentales, tres conceptos centrales, que son el de precariedad, el de implosión y el de la sociología anímica. Y bueno, el subtítulo es Apuntes sobre la cuestión social en la precariedad. Y un poco, bueno, con la palabra cuestión social ahí, que aparece en el subtítulo, es como una contraseña para reponer un poco el punto de vista sociológico que queremos desplegar ahí en el libro. Obviamente entendiendo la sociología como una sociología política, con hipótesis políticas ligadas a la investigación y a la militancia. No se trata de una sociología de laboratorio, ¿viste? O meramente académica. Y bueno, es lo que venimos haciendo también con el colectivo Juguetes Perdidos que vos mencionabas, que venimos haciendo trabajo de investigación, de escritura, de intervención, ya hace bastante tiempo. Y bueno, este libro se inscribe un poco en esa serie, es parte de ese proceso. Bien, vos mencionabas, Ignacio, un concepto, ¿sí? que es parte del subtítulo del libro. Nosotros en este programa, que es Territorio Inexplorado, siempre solemos desandar esos caminos de conceptos y cuestiones que muchas veces no están tan claras para toda la sociedad. Claro. Y en este caso uno de los conceptos principales es el de la cuestión social. ¿Por qué nosotros, o si vos tuvieras que contarnos qué es la cuestión social y por qué es necesario hablar de la cuestión social, ¿qué nos podrías decir? Mira, ahí lo importante es eso de reponer un poco la pregunta por lo social, por cómo está lo social hoy, cómo están las mayorías populares, cómo se vive, reponer una especie de sociología, pero ligada al realismo, ligada a la investigación permanente de cómo se está viviendo, qué pasa en los barrios, qué pasa en las ciudades. Un poco eso, con eso apuntamos a cuestión social y la ligamos inmediatamente a la cuestión social en la precariedad, como para ponerle acento argentino, ¿no? Como claro, para no hablar de la cuestión social como se habló mucho en la sociología o en las ciencias sociales desde Europa o desde otros lugares, sino darle un enfoque más situado. Por eso decimos cuestión social en la precariedad, y es la pregunta por cómo se vive, enfatizando la cuestión de la investigación, enfatizando la cuestión de que acá es distinto el tema de lo precario, no se trata de la precariedad como una falta o como algo a reponer, sino que la precariedad acá es un campo de juego ya, es algo que atraviesa todo lo social. También aparece el tema de la belicosidad, de que la sociedad está cada vez más picante, cada vez más atravesado por tensiones, por conflictos. Entonces, bueno, ante todo este lío y esta crisis que vivimos en el presente, reponer un poco ahí qué pasa con lo social, qué pasa con cómo salir a investigar lo social y cómo intervenir ahí con un discurso
más público, más de debate, ¿no? Claro. Sí, yo cuando nosotros leíamos el libro, me llamaba mucho la atención este recorrido que ustedes hacen, en donde van de alguna forma recopilando cuestiones e inmediatamente trayéndolas a lo común, ¿no? O sea, bajándolas al territorio, como decimos a veces los geógrafos, que es problematizar qué es lo que está pasando. Y ustedes tienen un concepto muy interesante que se despliega, que es parte del libro, que es el título central del libro, que es la idea de implosión. ¿Por qué nosotros podríamos hablar de implosión? Que eso es para mí fundamental por cómo ustedes lo encarnan, pero ¿por qué implosión? Mira, con implosión lo que nosotros queremos decir es que implosión es la forma que toma el lazo social en la precariedad, en la actualidad. La forma que toman los vínculos en un contexto así de ajuste cada vez más feroz, de una inflación que ya es una guerra declarada contra las mayorías populares, contra la gente. Ahí notamos que implosión es la palabra que registra ese tipo de conflicto, de conflictividad, un tipo de conflictividad más difusa, con actores menos claros, con ambigüedades, con violencias inquietantes. Dicho de otra manera, con algunas imágenes concretas, como bien decías vos, de bajar a tierra los conceptos. Implosión es cuando la crisis detona del lado de adentro, de las casas, de los cuerpos, de las instituciones. Puede ser en forma de eso, o una violencia inquietante, un quilombo que no se sabe muy bien cómo leer, violencias contra el propio cuerpo, malestares que detonan como eso, cuerpo adentro, o institución adentro, o barrio adentro. Como que hay todo un tipo de conflictividad que no encuentra tanto eco en el lenguaje público, en el lenguaje mediático más común, y que nosotros venimos registrando que es algo muy, muy central de esta época, ¿no? Por eso le pusimos un poco ese nombre. No es una palabra así, diagnóstico, una etiqueta, como decir, bueno, implosión y listo. Es más bien un proceso, ¿no? Nosotros queremos marcar con eso un proceso, por eso decimos lo social implosionando, no solo implosión como una característica, sino como un proceso que está siempre en movimiento. Y lo social implosionando es eso, es una sociedad cada vez más tensa, más cansada, con más gestiones que hacer y que todo el tiempo va teniendo conflictos que detonan como en esos interiores, ¿no? Claro, de hecho, en base a lo que vos estás diciendo, yo cuando también íbamos leyendo el libro, es como que emergen dos cuestiones. Uno, lo que decís vos ahora, que por lo general en la mayoría de las ciencias sociales es como que siempre se busca rotular de inmediato lo que está sucediendo, ¿sí? Ponerle un nombre al tema, y parece que a veces uno le pone el nombre, y a veces forzado, le pone el nombre y se olvida. ¿Sí? Nos pasa a veces mucho con la geografía también, que uno ve un proceso, le parece que es un concepto ya conocido, entonces le pone ese nombre y es una aparente tranquilidad. Y en muchos casos esa cuestión de nombrar o de conceptualizar algún proceso nos está obliterando la potencialidad que tiene ese proceso para entender otros. Exacto. ¿Sí? Y eso por un lado, y lo otro que vos mencionás, me gusta mucho la idea de implosión porque marca de alguna forma esta cuestión del desmoronamiento interno que a veces nosotros la entendemos o nosotros la interpretamos por ahí cuando salimos a la calle y decimos, che, da la sensación de que están todos de mal humor, da la sensación de que está todo apagado. Claro. Sí. Bueno, antes que nada, eso que vos mencionabas del concepto en movimiento y de no quedarse fijo, ahí ustedes lo deben saber mucho mejor, pero nosotros siempre hacemos la diferencia entre el diagnóstico y la cartografía, ¿no? Como que un diagnóstico es una etiqueta, una palabra que se vuelve ya un código, ¿viste? Algo más congelado, y nosotros decimos, bueno, hay que cartografiar, hay que mapear y exponer el concepto en movimiento. Y ahí, yendo a lo que decías recién, sí, y agrego una cosa ahí. Generalmente, viste que aparece la discusión ahora de qué pasa que no estalla todo, o qué pasa con la gente que está más quieta. Bueno, nosotros decimos, no, están pasando un montón de cosas, hay un montón de conflictividad, hay un montón de quilombo social, pero hay que percibirlo y leerlo en esta clave de la implosión, de lo implosionando, ¿no? De la sociedad que está implosionando. No es que implosión reemplaza a esa noción de estallido o esa noción más de conflicto más clásica, sino que propone otra forma de mirar, otra forma de mirar esos mismos, digamos, conflictos que siempre están. Claro.
Sí, aparte, yo justo una de las preguntas que tenía pensado hacerte iba un poco en esto, ¿no? Porque al leer uno el libro que escriben, Sí, lo primero que piensa es en su entorno inmediato, en lo que atravesamos en lo cotidiano. Entonces, mi pregunta era si es posible pensar o traducir esta situación de aparente falta de reacción actual, casi de indolencia frente al contexto, como un resultado directo de este fenómeno. ¿Sí? Como el hecho de claro. que por ahí, no sé, quizás en otro momento uno en las redes sociales por ahí abunda mucho esta comparación del si esto pasaba en Francia ya estaba todo prendido fuego. Sí, Es una frase muy común, pero sí. recaemos siempre en lo mismo de pensar procesos o pensar fenómenos desde otras perspectivas y quizás vos me sabrás decir mejor, lógicamente, pero esta cuestión del por qué no explota todo tiene que ver con esto. Claro, sí, es que ahí lo que nosotros entendemos que no creemos que la gente esté como quieta o pasiva o aguantando sin chistar o aplacada, ¿no? Sino que una característica clave de esta época es que la gente está hipermovilizada, estamos todos hipermovilizados, en hipermovimiento todo el tiempo. Eso es un poco lo que te decía antes de la precariedad como campo de juego. Nos obliga a estar todo el tiempo a todo ritmo ahí gestionando mil cosas y lo que hay es un cansancio producto de esa hipermovilización y un montón de conflictividades, de violencia, de gestos, de hábitos más ligados a ese tipo de movimiento y de cosa apesumbrada, que vos lo señalabas recién, cuando uno entra a una escuela o se sube a un colectivo, entra a su casa, en lugar de laburo, ve todos esos gestos de algo, un cansancio más interno, de una conflictividad que se trafica por otros lados. Nosotros vemos eso, vemos más que pasividad, vemos mucho movimiento, mucha gestión por mantenerse a flote, digamos, y un tipo de cansancio que se traduce en tensión y en dramas y en conflictividades, pero que hay que ver con otros ojos, ¿no? De otra manera, no en el lenguaje o en la percepción clásica que espera que se pudra todo, que espera un estallido, que espera que eso se traduzca rápido a una gran movilización política, que puede pasar y que seguramente pase, pero antes que ver eso también hay que ver este otro nivel de las cosas, ¿no? Claro, y en esto, de ahí me salen dos cuestiones, ¿no? De esto que vos mencionás. Vamos por la primera, ¿no? Porque también al leer el libro, que les recomendamos, si lo quieren buscar en las redes, pueden encontrarlo en la página de Tinta Limón Ediciones, como para poder Así es. acceder a él. Está recientemente reimpreso, por lo cual tienen ejemplares a disposición. Hace poquito ustedes lo estuvieron presentando. Y si mal no recuerdo, hoy ustedes también les salió publicado un artículo en la revista Crisis, ¿puede ser? En la revista Anfibia. Anfibia, Salió, perdón, ahí sí, va. sí, sí, sí. Acaba de salir hoy un ensayo que sí, que recupera un poco estas nociones de implosión y las pone a pensar un poco la coyuntura, sí. Y en este sentido, yo cuando uno leía el libro, la primera idea que nos viene, y que vos hacés referencia ahí en el texto, es la cuestión del cansancio biopolítico o incluso el cansancio psicopolítico, que es el tradicional, ya sea Foucault o ya sea Byung-Chul Claro. Han, pero remarcan constantemente que no estamos hablando de ese tipo de cansancio más que nada normativista Sí. o de la rutinización, sino que viene de otro lado. Sí, sí, sí. Sí, hay una diferencia entre el cansancio, como decís vos, más normativo, un cansancio más de la cadena de montaje, ¿no? De ese tipo de sociedad. Nosotros decimos que este es otro cansancio distinto, es más un cansancio ligado a la precariedad, y nosotros entendemos siempre la precariedad como un continuum, una especie por un lado, de campo de juego, de suelo, donde se arma todo lo que necesita para vivir, el trabajo, la vivienda, el transporte, y es una precariedad que es imposible como segmentar en demanda, ¿no? Es como todo el tiempo es un continuum precario donde vos tenés que armarte tu vida ahí. Y ese tipo de cansancio es muy diferente al anterior. El cansancio que da la precariedad es muy diferente. Es un cansancio de pedalear todo el tiempo, de estar todo el tiempo hipermovilizado. No es un cansancio moral, de decir, bueno, no doy más, o ausencia de voluntad, o hasta acá llego, sino es otro tipo de cansancio más material, más ligado a la gestión material de la vida. Y
no se sabe lo que sale de ahí. Puede Claro. salir cualquier cosa, puede salir una violencia que no inquietante, que no tiene forma, puede salir un estallido hacia adentro, puede salir un estallido hacia afuera, como es un cansancio un poco más inquietante, más misterioso, digamos. Claro, y ahí viene la segunda cuestión que yo te iba a decir previamente, que es la de que esta cuestión de alguna forma esta incertidumbre de hacia dónde se direcciona ese estallido, Claro, marca también una diferencia que ustedes lo dejan bien claro ahí en el texto, que es que no estamos hablando de una implosión, no sería un estallido social, que por ahí es más fácil identificar actores, claro, lugares o reacciones a, sino que claro. acá lo que estamos hablando es, y esto es de alguna forma es territorio amistoso para geógrafos, que es cuando uno habla de que estas implosiones suceden en territorios híbridos y en fronteras difusas, algo que Sí. nosotros podemos llegar a llamar como aterritorialidades, o sea, territorio de nadie o Mm, territorios de ninguno, mm. y que es lo que marca también esto, o sea, quizás nosotros actualmente podríamos estar atravesando un proceso de implosión que vaya a detonar hacia alguna dirección en este momento y no lo estamos viendo. Y es una buena pregunta. Me parece que es una pregunta que llama a la investigación. Por eso todo el tiempo decimos, bueno, el libro, tanto el libro como el concepto es un concepto así operativo, que es una invitación a seguir explorando, investigando. Eh, Ahí, como decía Bourdieu, ¿no? Que un concepto es una posición en el espacio, digamos. Bueno, ahí nosotros con implosión o con lo social implosionando, con ese tipo de conceptos, nos queremos situar en esa espacialidad que decís vos, de los interiores, una espacialidad más de los intersticios, de esos lugares más de frontera, donde de verdad que hay más ambigüedad, no hay sujetos tan claros. Eh, Obviamente no es para decir que todo lo que pasa en un interior, en un adentro, es implosión y todo lo que pasa afuera no. No se trata de ese tipo de dicotomía, pero sí de una forma de ver y de percibir y de pensar como el adentro de las cosas, ¿no? Que puede ser el adentro de una escuela, el adentro de un barrio, el adentro de una casa, es como ese tipo de procesos que no tiene lenguaje público, que no tiene dirección clara. Y bueno, ¿hacia dónde va a ir todo este proceso de lo social implosionando? Es una pregunta, no se sabe. Lo que pase lo que pase, siempre va a tener esta carga implosiva, va a venir con una carga implosiva, nosotros creemos eso, y también pase lo que pase, va a dejar efectos y réplicas también implosivas, ¿no? Como que ahí hay una cuestión a seguir investigando y a estar atentos porque se trata de eso, de fuerzas que son más ambiguas, ¿no? No es todo tan claro. Claro, y yo me quedo con una frase que ustedes colocan en el texto que en función de esto que vos mencionas, Mm, que en un momento dicen ustedes que el adentro, o sea, lo tradicional por ahí que estos fenómenos podían darse quizás a nivel intrafamiliar o dentro de grupos de amigos o intraclase o etcétera. sí. Dicen ustedes que el adentro es ahora ciudad, ¿sí? Mm, Haciendo esta cuestión de que quizás lo que antes quedaba para el interior ahora es todo. Y claro, este solapamiento, además que se produce, esto de decir que todo es un constante remar, eh, sí. inevitablemente estas implosiones van condicionando a las implosiones futuras. ¿Podría ser Claro. así? Claro, van como sobrecargando, ¿no? Es una especie de fuerza expansiva de la implosión que va como tomando otros espacios, dinámicas, relaciones, los rejuntes. Nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con la manera de estar juntos hoy, los vínculos, qué pasa en las instituciones? Y bueno, se van como recargando de todas estas dinámicas. Y bueno, es algo a seguir investigando. El libro es eso, un llamado a prestar atención a estas cosas, a ver todos estos procesos más raros. Entonces, sí, hay que ver para dónde va todo esto sin buscarle una direccionalidad así tan clara, ¿no? Claro. Y en ese sentido, una pregunta también que surge, ¿no? En esta actualidad tan inundada de medios, ¿no? Y tan sobrecargada de Mm. plataformas informativas, ¿en qué grado incide esto? Bueno, ahí está bueno pensar que es verdad, hay una hiper exposición de dramas y de una cosa de la imagen, de ir a buscar como los sucesos y todo. Nosotros decimos que
la implosión o lo social implosionando pasa un momento antes que el videograf, que la imagen, que el mobilero, ¿no? Como que hay que ver qué pasa antes de esa instancia y sí o sí requiere otro tipo de mirada y de temporalidad. Y también requiere de salir de cierto régimen de la obviedad, como decimos nosotros, una especie de lenguaje ya muy establecido, de cuando se habla de la coyuntura y no se puede salir de la coyuntura, cuando se habla entre iguales, se habla en el mismo lenguaje que el que te entiende o el que piensa lo mismo que vos, como que hay una insistencia por perforar un poco eso y por entender los procesos antes de que se vuelvan código, digamos. Porque es fácil decir que, bueno, todo un quilombo, hay violencia por todos lados y quedarse ahí. Bueno, ¿qué pasa antes de eso? ¿De qué está hecha esa violencia? ¿Qué pasa antes de que se vuelva videograph, digamos, las cosas, ¿no? Claro. Esa es un poco la apuesta. Bien, y una última pregunta que te hago sería vinculada con la pandemia, así que ustedes también lo mencionan mucho. La cuestión social en pandemia. Claro. ¿Cómo lo podrían pensar? Porque en esta cuestión de la implosión, de la precariedad, de alguna manera se volvió carne todos los días. Sí, ¿no? Sí. Y además, bueno, en el libro Implosión hay un artículo que escribimos justo en pandemia y un poco se llama La carga viral de la precariedad y un poco muestra esto, ¿no? De cómo en la pandemia se intensificaron mucho de estas dinámicas y cómo fue un gran laboratorio donde pudimos ver esta cuestión de los interiores de las casas, de las familias, muy recargados, muy teniendo que salir de alguna manera a ganarse el mango y entonces no se podía salir y entonces, bueno, toda esa sobrecarga que pasaba en los interiores, qué pasó con la juventud ahí, toda la demonización que se habilitaba contra los pibes y las pibas que salían de las casas, qué pasaba con los barrios que se volvieron como una especie de cuarentena barrial y cómo se daban los vínculos ahí. Nosotros creemos que la pandemia ahí fue muy importante, como intensificó un montón de dinámicas que ya estaban, pero que bueno, fueron recrudecidas y que dejó efecto y secuela que todavía no logramos dimensionar del todo, ¿no? Claro. Como hay cuestiones muy de malestares y de drama que se caldearon mucho ahí y que, bueno, tienen efectos todavía muy negados o muy poco investigados. Claro, que están sí, en nos parece algo situación claro. de germen quizás, o sea, están ahí como Exacto. incubándose y que por ahí recién estamos viendo los primeros coletazos del efecto. Exactamente, y además puso en evidencia otra cosa, que las catástrofes nunca son iguales para todos, ¿no? Una pandemia no es igual para alguien que vive en el centro de la ciudad, que tiene ciertas redes, que tiene un trabajo en blanco, que para una persona que no tiene nada, que apareció como esas diferencias y esas jerarquías a la vista de todo, que ya sabíamos que estaban, pero aparecieron con una violencia muy inusitada, ¿no? De hecho se hablaba de, bueno, la Argentina informal que emergió con el IFE y con un montón de programas. Bueno, ¿dónde estaba todo eso? Y además, bueno, esa cuestión de las jerarquías, de las diferencias, y de que la precariedad no es igual para todos, y la implosión no es igual para todos, eso también fue otro aprendizaje, o cosa que la pandemia puso muy en primer plano, ¿no? Sí, incluso hasta romper los grandes instituidos, ponerle más allá de lo que vos decías de que hubo distintas formas de atravesar la pandemia, que por ahí siempre se terminaban visibilizando más las situaciones, Claro. entre comillas, de privaciones de clases altas o muy altas, Sí. de esto de, no puedo salir, no puedo, cuando en realidad en otro lado también la pandemia lo que surgió y se vio mucho, a esto voy con los grandes instituidos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí uno en el imaginario la tiene o tiende a generalizar la ciudad como un monolito, algo que Claro. es completamente igual, y sin embargo muchos se sorprendían de decir, che, pará, ¿cómo que en Buenos Aires no hay lugares que no tienen acceso al agua potable? Exacto, sí. Es un poco eso, y ahí es lo interesante de esta cuestión de la implosión y la cuestión de la precariedad. Claro. La verdad Sí, que me gusta mucho el texto, debo decirlo, y bueno, nada. Qué bueno. Bueno, sí, no, y además como hay una última cosa, pero nosotros trabajamos mucho en el libro la idea de que la precariedad arma fronteras todo el tiempo, y todas esas fronteras son muy móviles.
y no es solo económico, digamos, cómo se usa el barrio, la nocturnidad para el caso de los jóvenes y los pibes y las pibas, para los vecinos, como que la precariedad todo el tiempo está armando como segmentando el barrio de manera muy, muy móvil, y bueno, eso es que todo el tiempo requiere de percibirlo, de investigarlo, ¿no? Claro. Ignacio, te quería hacer, no sé si una consulta, una reflexión, pero es como para apuntalar un poco a todo lo que viene esta charla que está tan interesante. Pero en función de las últimas preguntas, estaba pensando, ¿no? Cómo esto en la pandemia muchas veces estaba atravesada por un montón de cuestiones. Los medios con titulares que eran al punto que le recomendabas a un jubilado no prender la tele porque si estaba todo el día contando muertes y sacando cuestiones así, era bastante fuerte e incluso te destruía el ánimo. Ya de por sí el encierro no era fácil, pero bueno. Después estaban estas cuestiones que mencionaban, ¿no? De las diferencias de clase, cómo eso repercutía en los lugares que estaban más vulnerables que otros. Si nos metíamos en las redes o incluso en los medios, estaba repleto de teorías conspirativas que nos llevaban a deducciones totalmente irrisorias. Y encima todo esto en Argentina, y creo que es en Latinoamérica este fenómeno, el tema de la política, ¿no? Cómo sucede que nosotros venimos con distintos gobiernos que van sucediéndose a lo largo de los años, que son tan distintos unos de otros sin mantener proyectos políticos y cuestiones comunes que deberían hacer. Y todo eso de alguna forma creo que incrementa esa presión dentro de la implosión, ¿no? Y ¿para dónde se va con eso? Porque creo que si uno después se mete en las redes sociales, hoy justamente, mira, estaba leyendo una nota que salió acá en un diario de Neuquén, que el titular era simple, ¿no? Uno lo podía interpretar como quería, pero decía que había un restaurante en Neuquén que contrataba a jubilados para trabajar. Y ahí se armó todo un debate que era, ay, qué bueno que le den trabajo a los jubilados que están sin un mango, y otros decían, pero dale, pedazo de hijo de su madre, ¿cómo le van a hacer trabajar a un jubilado que supuestamente trabajó toda su vida para en este momento de su vida poder estar relajado? Y ahí ya empezaron los comentarios de todo tipo, te imaginarás. Y eso, de alguna forma, en las redes sociales, ¿cómo lo podemos interpretar desde esta cuestión de la implosión? Hay muchas cosas en eso. Por un lado, nosotros decimos que cuando pasan grandes acontecimientos, puede ser la pandemia o un año electoral o una crisis muy muy profunda, como que evitar la tentación de querer comprender todo de golpe, ¿no? Como que claro, la ansiedad. como que siempre aparece eso de que, bueno, ¿qué está pasando? Y querer como ahí donde nosotros reponemos un poco esto de la temporalidad más de la investigación, de por ahí no quedarse atrapados en el tema de los rumores sociales o en el tema del enunciado de los grandes medios de comunicación o de los sentimientos o del estado de ánimo más congelado que circula, y pasar a entender o a leer más de qué está hecho todo eso, ese estado de ánimo, qué rumores hay abajo de todo eso, qué pasa con otro tipo de temporalidad, como decíamos, como qué pasa con ese resentimiento, con los ánimos caldeados, cómo dar vuelta al lenguaje así más mediático con este tipo de percepción. Como que me parece que lo que se pone en juego es algo más de plano artesanal, más de una escucha más artesanal y afinar como la mirada y la escucha en un plano mucho más sutil que eso que vos mencionás de redes sociales, titulares, grandes enunciados, que es muy estruendoso así, ¿no? Claro. Me parece que eso es la apuesta por una mirada más sutil. Bien. Y bueno, y tenemos, perdón, nosotros estábamos finalizando, pero se suman preguntas desde el chat en vivo y se suman acá a preguntar desde Educación Ambiental en Debate. Dice, me gustaría preguntarle a Ignacio si conoce estudios sobre el impacto de la pandemia en niños de edad escolar que no fueran a la escuela durante 1 año y medio. Mira, no conozco así estudios detallados de eso, pero sí, bueno, hay un capítulo en el libro que labura un poco lo de escuelas, y también y ahí aparece la idea de las escuelas que como que en la pandemia reconfiguraron sus roles, los docentes que expandieron su rol, que tuvieron que salir a hacer otras cosas, salir a buscar a los chicos por el barrio, dar clases de otra manera,
y como que es un ejemplo concreto de cómo la pandemia reconfiguró todas estas dinámicas sociales, reconfiguró lo que es una institución, cómo convirtió la escuela en otra cosa. Y bueno, como decíamos antes, la pandemia como gran laboratorio donde se intensificaron dinámicas y lógicas que ya había y se armaron nuevas formas que muy propias que quedaron, muchas quedaron de eso. Pero bueno, es algo para investigar más de cerca. Evidentemente los jóvenes, los pibes y las pibas fueron grandes protagonistas de la pandemia y de los efectos de la pandemia, ¿no? Porque todo lo que enfrentamos en un aula sabemos lo que es un pibe que terminó la primaria o empezó la secundaria en pandemia. Sí. Es duro, es algo a investigar muy de cerca, me parece. Sí, la verdad que sí. Y tenemos una pregunta más de Alejandro Machado, que nos escribe desde Río Grande y dice, pregunta para Ignacio, ¿hubo una implosión durante la pandemia que fue determinante? En tu opinión, ¿de la llegada de Milei a la presidencia? ¿Cómo fue lo último? Claro, si hubo una implosión determinante por la llegada de Milei a la presidencia. Y bueno, hay mucho escrito en estos últimos tiempos de que vinculan eso, sobre todo cuando se intenta pensar el voto joven, ¿no? Como un voto, los pibes votando a Milei y todo eso. Ahí nosotros somos un poco más precavidos en decir, bueno, antes de pensar al joven como votante, por ejemplo, o al votante resentido por la pandemia como directamente un votante mileísta o que enseguida se hizo mileísta, poner de vuelta un poquito más de sutileza en la mirada y decir, sí, puede haber mucho de eso, pero antes que investigar al joven votante o congelarlo ahí, ver qué pasó antes, qué pasó con ese joven trabajador, qué pasó con ese pibe que vivió la pandemia de una manera particular. Seguramente hay algo en lo de Milei que recoge algo de todo ese afecto y ese estado de ánimo de la pandemia. No me animaría a decir que la consecuencia directa siempre hay muchas explicaciones, ¿no? Como está la economía, está la pandemia, está la inflación, hay un montón de cosas, pero evidentemente sí hay un link ahí a investigar entre pandemia y la orfandad en la que quedaron gran parte de la población, que bueno, quedó suelta y quedó como muy regalada a un discurso después de derecha que capitalizó todo eso. Claro. Pero bueno, es tema para abrirlo con tiempo y con más detalle. Un debate larguísimo, además. Sí. Ahí hemos escrito un par de cosas que hay en Revista Anfibia y bueno, en el blog del colectivo Juguetes Perdidos, colectivojuguetesperdido.blogspot.com, hay incluso algunos apuntes que van directamente a pensar el tema coyuntura, el tema electoral también, la relación entre las mayorías populares y las dirigencias, así que bueno, los invitamos ahí a pasar por ese espacio y leer un par de cosas y dejarnos preguntas por ahí también. Bien, bueno Ignacio, la verdad que acá llegan también mensajes agradeciendo por tus palabras y acá dicen muy claro Ignacio, dice Laura, que está escuchando desde Buenos Aires. Qué bueno. También Gerardo nos dice, ya quiero ese libro, así que esto me impulsa a preguntarte o a pedirte si querés repetir las redes y dónde lo pueden encontrar. Sí, en tintalimon.com.ar, que es la página web de la editorial, ahí encuentran el libro, manera de comprarlo y todo eso. Y en el sitio web de Juguetes Perdidos, que es colectivojuguetesperdidos.blogspot.com, ahí encontrarán los libros anteriores, más textos y bueno, distintos apuntes que vamos subiendo ahí en el sitio. Bien, Ignacio, bueno, te agradecemos, la verdad, mucho tu tiempo y bueno, la claridad que tuviste para todas las preguntas que te hicimos y la paciencia que tuviste para todas las preguntas que te hicimos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, un placer hablar con ustedes, quedo disponible y atento para alguna otra oportunidad y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ignacio, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá estábamos en la entrevista con Ignacio Gago, que es coescritor, coautor del libro Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad. Ahí dejamos el título del libro fijado en comentarios. Y después, bueno, como bien dijo Ignacio recién, pueden adquirirlo en la editorial que es Tinta Limón. Sí, lo encuentran en su sitio web, pero también lo